El poder de la conciencia. Prefacio. Este libro contiene la esencia misma del principio de expresión. Si lo hubiera querido, me habría expandido en un libro de varios cientos de páginas, pero tal amplitud hubiera enmascarado el verdadero propósito del libro. Los decretos, para ser efectivos, deben ser lo más cortos posible. El mayor decreto jamás dado se encuentra en la simplicidad de las palabras: y Dios dijo, hágase la luz. Manteniendo este principio, encontrarás en estas pocas páginas la verdad tal como me fue revelada. Neville Goddard. Deja el espejo y cambia tu cara. Deja el mundo atrás y cambia tus conceptos de ti mismo. Capítulo 1. Yo soy. Todas las cosas, cuando son admitidas, son manifestadas por la luz, porque todo lo manifestado está hecho por luz. Efesios 5:13. La luz es conciencia, la conciencia es una, manifestando en legiones de formas o niveles de conciencia. No hay nadie que no sea todo lo que es, porque la conciencia, aunque expresada en un infinito número de niveles, no es divisional. No hay separación real o hueco en la conciencia. Yo soy no puede ser dividido. Puedo considerarme ser un hombre rico, un hombre pobre, un hombre mendigo o un ladrón, pero el centro de mi ser permanece siendo el mismo, sin importar el concepto que uno mantiene de sí mismo. En el centro de la manifestación hay un solo yo soy, manifestando en legiones de formas o conceptos de sí mismo. Y yo soy el que soy. Yo soy es la autodefinición de lo absoluto, la fundación en la cual todo descansa. Yo soy es la primera causa sustancia. Yo soy es la autodefinición de Dios. Yo soy me ha enviado a ustedes. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Aquíétate y sabe que yo soy Dios. Salmo 46:10. Yo soy es un sentimiento de conciencia permanente. El mismo centro de conciencia es el sentimiento de yo soy. Yo podré olvidar quién soy, dónde soy, qué soy, pero no puedo olvidar que yo soy. La conciencia de ser permanece, sin importar el grado de olvido de quién, dónde y qué soy. Yo soy es aquello que en medio de innumerables formas es siempre el mismo. Este gran descubrimiento de causa revela que, bueno o malo, el hombre es realmente el árbitro de su propio destino, y que el concepto que él tenga de sí mismo determina el mundo en el que él vive, y su concepto de sí mismo es sus reacciones hacia la vida. En otras palabras, si tú estás experimentando problemas de salud sabiendo la verdad de la causa, no puedes atribuir la enfermedad a ninguna otra cosa más que a tu particular organización de la causa sustancia básica, una organización que fue producida por tus reacciones a la vida, es definida por tu concepto yo estoy enfermo. Es por esto que se te ha dicho, deja que el hombre débil diga yo soy fuerte, ya que por su asunción, la causa sustancia yo soy es reorganizada y debe, por lo tanto, manifestar aquello que la reorganización afirma. Este principio gobierna todos los aspectos de tu vida, ya sea social, financiero, intelectual o espiritual. Yo soy es a la realidad que pase lo que pase, debemos acudir para explicar el fenómeno de la vida. Es el concepto mismo, yo soy, el que determina la forma y escenario de su existencia. Todo depende de su actitud hacia sí mismo. Aquello que no afirme como verdadero de sí mismo no puede ser despertado en su mundo. Eso es, tu concepto de ti mismo como yo soy fuerte, yo soy seguro, yo soy amado,
determina el mundo en el que tú vives. En otras palabras, cuando tú dices yo soy un hombre, yo soy un padre, yo soy un americano, no estás definiendo distintos yo soy, estás definiendo conceptos u organizaciones de la única causa sustancia, el único yo soy. Aún en el fenómeno de la naturaleza, si el árbol pudiera hablar, diría, yo soy un árbol de manzanas, un árbol fructífero. Cuando sabes que la conciencia es la única realidad, concibiéndose ser algo bueno, malo o indiferente, y convirtiéndose en aquello de lo que se concibe ser, tú eres libre de la tiranía de las causas secundarias, libre de la creencia que hay causas afuera de tu propia mente que pueden afectar tu vida. En el estado de conciencia del individuo es donde se encuentra la explicación del fenómeno de la vida. Si el concepto del hombre de sí mismo fuera diferente, todo en este mundo sería diferente. Su concepto de sí mismo siendo lo que es, todo en su mundo debe ser como es. Por lo tanto, es abundantemente claro que hay un solo yo soy y que tú eres yo soy. Y aunque yo soy es infinito, tú, por tu concepto de ti mismo, estás exponiendo solo un aspecto limitado de tu infinito yo soy. Construyan ustedes mansiones más estables, oh mi alma, mientras las ligeras estaciones circulan. Abandona tu pasado de techo bajo, permite que cada templo nuevo, más noble que el anterior, te cierre desde el cielo con una doma más grande, hasta que tú finalmente seas libre, dejando así tu pequeña cáscara, ya trascendida por el incansable mar de la vida. Oliver Wendell Holmes. Conciencia. Es sólo a través del cambio de conciencia, o sea, cambiar realmente el concepto de ti mismo, que podrás construir mansiones más estables, las manifestaciones de altos y más altos conceptos. Y por manifestaciones nos referimos a experimentar los resultados de estos conceptos en tu mundo. La razón yace en el hecho de que la conciencia es la única realidad, es la primera y única causa substancia del fenómeno de la vida. Nada tiene existencia para el hombre, salvo a través de la conciencia que él tiene sobre ella. Por lo tanto, es a la conciencia a la que debes acudir, porque es el único fundamento por el cual el fenómeno de la vida puede ser explicado. Si aceptamos la idea de una primera causa, continuaríamos con que la evolución de esa causa nunca podría resultar en otra cosa externa de sí misma. Es decir, si la primera causa sustancia es luz, todas sus evoluciones, frutos y manifestaciones permanecerían siendo luz. La primera causa sustancia siendo conciencia, todas sus evoluciones, frutos y fenómenos deben permanecer conciencia. Todo lo que puede ser observado sería una forma o variación más alta o más baja de la misma cosa. En otras palabras, tu conciencia es la única realidad, entonces debe ser la única sustancia. Consecuentemente, lo que te aparece a ti como circunstancias, condiciones y aún también objetos materiales es realmente solo el producto de tu propia conciencia. La naturaleza entonces, como una cosa o un complejo de cosas externas a tu mente, debe ser rechazada. Por lo tanto, debes cambiar de tu apariencia objetiva de las cosas al centro subjetivo de las cosas, es decir, tu conciencia, si realmente quieres saber la causa del fenómeno de la vida y cómo usar este conocimiento para realizar tus más preciados sueños. En medio de aparentes contradicciones, antagonismos y contrastes de tu vida, hay tan solo un principio funcionando, solo tu conciencia operando. La diferencia no consiste en una variedad de sustancia, sino en una variedad de la manera en que está arreglada la misma causa sustancia, es decir, tu conciencia. El mundo se mueve con necesidad desmotivada. Por eso me refiero a que no tiene motivo por sí mismo,
pero está bajo la necesidad de manifestar tu concepto, o sea, la organización de tu mente, y tu mente está siempre organizada en la misma imagen de todo lo que tú crees real y a lo que das consentimiento de ser verdadero. El hombre rico, el hombre pobre, el mendigo o el ladrón no son diferentes mentes, pero diferentes organizaciones de la misma mente, de la misma manera en que un pedazo de metal, cuando se magnetiza, difiere no en la sustancia de su estado desmagnetizado, sino en la organización y orden de sus moléculas. Un solo electrón girando en una órbita específica constituye la unidad del magnetismo. Cuando un pedazo de metal o cualquier otra cosa es desmagnetizada, el electrón no ha parado de girar. Por lo tanto, el magnetismo no ha dejado de existir. Hay solamente una reorganización de las partículas que hace que no produzcan un efecto externo perceptible. Cuando las partículas son organizadas al azar, mezcladas hacia todas las direcciones, se dice que la sustancia es desmagnetizada. Pero cuando las partículas son alineadas en rangos para que un número de ellas apunten hacia una dirección, la sustancia es un imán. El magnetismo no es generado, sino que es exhibido. Salud, riquezas, belleza y genio no son creados, son sólo manifestados por la organización de tu mente, es decir, por tu concepto de ti mismo. Y tu concepto de ti mismo es todo lo que aceptas y consientes como cierto. A lo que tú concedes solo puede ser descubierto por una observación no crítica de tus reacciones de la vida. Tus reacciones revelan dónde vives psicológicamente, y donde vivas psicológicamente determina cómo tú vives aquí en el mundo visible externo. La importancia de esto en tu vida diaria debería ser inmediatamente aparente. La naturaleza básica de la causa principal es la conciencia. Por lo tanto, la sustancia definitiva de todas las cosas es la conciencia. El poder de la asunción. La ilusión gobernante del hombre en su convicción de que hay otras causas sino el estado de su propia conciencia. Todo lo que le sucede al hombre, todo lo que es hecho por él, todo lo que viene de él, sucede como resultado de su estado de conciencia. La conciencia del hombre es todo lo que él piensa y desea y ama, todo lo que cree que es cierto y todo a lo que concede. Es por eso que un cambio de conciencia es necesario antes de que puedas cambiar tu mundo externo. La lluvia cae como resultado de un cambio de temperatura en las altas regiones de la atmósfera. Entonces, de esa misma manera, un cambio de circunstancia sucede como resultado de un cambio en tu estado de conciencia. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos 12:2. Para ser transformados, la base entera de tus pensamientos debe cambiar. Pero tus pensamientos no pueden cambiar a menos que tengas nuevas ideas, ya que tú piensas desde tus ideas. Toda transformación empieza con un intenso, flameante deseo de ser transformado. El primer paso en renovar la mente es el deseo. Debes querer ser diferente y tener la intención de serlo, antes de que tú puedas cambiarte a ti mismo. Luego debes hacer tu futuro deseado un hecho presente. Haces esto al asumir el sentimiento del deseo cumplido. Al desear ser otro del que ya eres, puedes crear un ideal de la persona que quieres ser y asumir que ya eres esa persona. Si persistes en esa asunción hasta que se convierta en tu sentimiento dominante, la obtención de tu ideal es inevitable. El ideal que tú deseas alcanzar está siempre listo para ser encarnado, pero a menos que tú mismo le ofrezcas paternidad humana, es incapaz de darse a luz. Por lo tanto, tu actitud debería ser aquella en que, habiendo deseado expresar un estado más alto, tú y solamente tú aceptas la tarea de encarnar este nuevo y más grande valor de ti mismo.
En cuanto a darle nacimiento a tu nuevo ideal, debes tener en cuenta que los métodos de conocimiento mental y espiritual son totalmente diferentes. Este es un punto que es realmente entendido por probablemente no más de una persona en 1.000.000. Tú conoces una cosa mentalmente porque la miras a través de lo externo. Al compararla con otras cosas, al analizarla y definirla, por pensar en ella, a diferencia de que tú conoces una cosa espiritualmente al convertirte en ella, solo por pensar desde ella. Tú debes ser la cosa en sí misma, y no tan solo hablar de ella o observarla. Tú debes ser como la polilla en busca de su ídolo, la llama, que se incentiva con verdadero deseo, sumergiéndose sin pensarlo dentro del fuego sagrado, abrazándolo con sus alas, convirtiéndose un solo color y una sola sustancia con la llama. Ella sola conocía la llama en la cual se incendió, y solo ella podría decir que nunca volvería. Tal como la polilla, que en su deseo de conocer la llama estaba dispuesta a destruirse a sí misma, así también debes tú estar dispuesto a morir a tu actual ser para convertirte en la nueva persona. Debes ser consciente de ser saludable si quieres conocer lo que es la salud. Debes ser consciente de ser seguro si quieres conocer lo que es la seguridad. Por lo tanto, para encarnar un nuevo y mayor valor de ti mismo, debes asumir que ya eres lo que deseas ser y vivir por la fe en esta asunción, que todavía no se ha encarnado en el cuerpo de tu vida. En confianza de que este nuevo valor o estado de conciencia se encarnará a través de tu absoluta fidelidad a la asunción de que ya eres aquello que deseas ser. Esto es lo que totalidad significa, lo que integridad significa. Significan sumisión del ser al ideal más allá del ser. Entonces, es una total idiotez esperar que el nuevo concepto de ser se encarne por medio de una evolución natural de procesos. Aquello que requiere que un estado de conciencia produzca sus resultados, obviamente no puede ser efectuado sin ese estado de conciencia. Y en tu habilidad de asumir el sentimiento de una vida mejor, asumir un nuevo concepto de ti mismo, posees lo que el resto de la naturaleza no posee: imaginación, el instrumento por el cual tú creas tu mundo. Tu imaginación es el instrumento, el medio por el cual tu redención de la esclavitud, enfermedad y pobreza es efectuado. Si rehusas asumir la responsabilidad de la encarnación de un nuevo y mayor concepto de ti mismo, entonces tú rechazas los medios, los únicos medios por los cuales tu redención, es decir, la obtención de tu ideal, pueda ser efectuada. La imaginación es el único poder redentor en el universo. Sin embargo, tu naturaleza es tal que es opcional para ti elegir, ya sea permanecer en tu concepto presente de ti mismo, un ser hambriento en búsqueda de la libertad, salud y seguridad, o elegir convertirte en el instrumento de tu propia redención, imaginándote a ti mismo como aquello que deseas ser, y por lo tanto satisfaciendo tu hambre y redimiéndote a ti mismo. Oh, sé fuerte entonces y valiente, puro, paciente y verdadero. El trabajo que es tuyo. No dejes que otra mano lo haga, porque la fuerza de toda necesidad es fielmente dada, desde la fuente dentro de ti, el reino de los cielos.